Buenas tardes. Cuando una mascota comparte años de vida junto a una familia, se convierte en mucho más que un animal de compañía, se convierte en un miembro del hogar. Sin embargo, llega un momento en el que algunos pacientes enfrentan enfermedades graves e irreversibles que obligan a tomar decisiones difíciles. Una de ellas es la eutanasia. Hoy analizaremos el caso real de Nena, una paciente canina cuyo diagnóstico llevó a una de las decisiones más complejas dentro de la medicina veterinaria. Nena era una paciente de raza Tekel, hembra esterilizada de 14 años de edad. La consulta se realizó porque los tutores observaron una disminución progresiva de apetito y varios episodios de vómito en los días previos. Según Alana Mesis, días antes había presentado un cuadro de conjuntivitis por el cual recibió tratamiento. Posterior, empezó a rechazar su alimentación habitual y los propietarios intentaron estimular el consumo con otros alimentos. A pesar de ello, la paciente presentó aproximadamente 4 episodios de vómito en un solo día. Debido a la edad avanzada de Nena y a los signos clínicos observados, se realizaron exámenes hematológicos, bioquímicos, urinarios, radiografías y una ecografía abdominal completa. Los resultados revelaron alteraciones severas compatibles con enfermedad renal avanzada. Entre los hallazgos más relevantes se encontraron niveles extremadamente elevados de urea, creatina, fósforo, además de proteinuria, hematuria, bacterias y cilindros urinarios. Por otra parte, la ecografía abdominal permitió identificar gastritis urémica, una complicación frecuente en pacientes con insuficiencia renal crónica. Con base a esto se estableció el diagnóstico de enfermedad renal crónica avanzada compatible con una fase terminal. El pronóstico fue considerado grave y desfavorable, y aunque existe un tratamiento, en este caso las posibilidades de recuperación eran demasiado limitadas. Por esta razón, el equipo veterinario explicó a los propietarios las alternativas disponibles y planteó la eutanasia como una opción humanitaria para evitar el sufrimiento innecesario. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Era correcto continuar prolongando la vida de Nena mediante tratamientos de soporte o la eutanasia representaba la mejor decisión para proteger su bienestar? Para responder esta interrogante, analizaremos primero el aspecto ético del caso. Gracias. El caso de Nena plantea un dilema ético entre prolongar la vida o evitar un sufrimiento irreversible. El principio de bienestar animal indica que no solo importa mantener con vida al paciente, sino garantizar una buena calidad de vida. En Nena, la enfermedad renal avanzaba y sus complicaciones comprometían gravemente ese bienestar. La beneficencia implica actuar en beneficio del paciente. Cuando no existe la posibilidad de recuperación, ese beneficio puede ser evitar el sufrimiento mediante una muerte digna. A su vez, el principio de no maleficencia recuerda que prolongar tratamientos sin expectativas reales puede causar más daño que beneficio. El médico veterinario también tiene la responsabilidad de orientar a los propietarios y priorizar el bienestar animal. Por ello, la eutanasia se puede considerar una decisión ética, ya que la enfermedad es irreversible y el pronóstico desfavorable. Pero además del aspecto ético, esta decisión también debe cumplir con la legislación vigente. Entonces, ¿qué establece la legislación ecuatoriana sobre este tipo de procedimiento? Esa es una pregunta fundamental. Legalmente, la eutanasia de Nena está respaldada por la normativa ecuatoriana. Esta decisión no fue injustificada. Se basó estrictamente en evidencia médica objetiva obtenida mediante los exámenes clínicos y complementarios que ya se habían revisado. Dentro de nuestro marco jurídico, la Constitución de la República del Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza, la protección jurídica de los animales como sujetos de derecho. Asimismo, el Código Orgánico del Ambiente exige evitar el sufrimiento animal innecesario y contempla a la eutanasia ante enfermedades terminales. La enfermedad renal crónica de Nena cumplía estos criterios. Era irreversible, dolorosa y deterioraba progresivamente su calidad de vida. Además, las normativas municipales exigen que el procedimiento lo realice un veterinario autorizado con procedimientos que garanticen la ausencia de dolor y sufrimiento. Otro pilar fundamental fue el consentimiento informado. Los dueños, los tutores, recibieron información clara del diagnóstico y pronóstico para tomar una decisión libre y responsable. Al revisar el caso, determinamos que no existen infracciones legales. Por el contrario, la actuación se ajustó a la buena práctica veterinaria. Una infracción real habría ocurrido si se actuaba sin la correcta autorización o se haya permitido que Nena sufriera sin justificación médica. Jurídicamente, la decisión está plenamente respaldada. Ahora, tras analizar las dimensiones éticas y legales, vale preguntarnos, ¿coincidieron realmente la ética y la legislación en este caso? ¿Y qué aprendemos de esta situación para nuestra futura práctica profesional? Después de analizar el caso de Nena desde aspectos médicos, éticos y legales, concluimos que la eutanasia fue una decisión justificada. Médicamente, Nena padecía una enfermedad renal crónica terminal irreversible y su pronóstico era desfavorable, que comprometía gravemente su calidad de vida.
Desde un punto de vista ético, los principios de bienestar animal, beneficencia y no maleficencia respaldaban la decisión de evitar un sufrimiento que ya no podía revertirse. Legalmente, el procedimiento también estaba respaldado por la normativa ecuatoriana, ya que existía un diagnóstico de la enfermedad terminal y fue realizado por un médico veterinario y contó con el consentimiento informado de los propietarios. Este caso nos recuerda que la eutanasia veterinaria debe basarse en una evaluación integral del estado del paciente, su calidad de vida, los principios éticos y la legislación vigente, siempre acompañada de igual manera de una comunicación clara con el familiar. Como grupo consideramos que la eutanasia practicada en Nena fue una medida compasiva, ética y legalmente correcta, cuyo objetivo fue evitar el sufrimiento innecesario y brindarle una muerte digna. Porque en medicina veterinaria tan importante como salvar vidas es saber cuándo la mejor forma de cuidar a un paciente es evitar que continúe el sufrimiento. Muchas gracias.